Bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal de Navarro y Soler. En este caso os vamos a enseñar cómo utilizar una malla dinámica dentro de ANSYS Fluent. La malla dinámica tiene varias aplicaciones y se puede utilizar de varias formas distintas. En esta ocasión lo que vamos a hacer es imponer un movimiento rotativo alrededor de un eje, un movimiento angular, y lo que vamos a hacer es que esta válvula que veis aquí dibujada se abra y se cierre, es decir, que oscile respecto a un eje de giro para evaluar en un cálculo transitorio cómo afecta la posición y el movimiento de la válvula a la caída de presiones, velocidades, etc. En primer lugar, comentar que esto es un cálculo 2D, lo hemos hecho así por simplificarlo, pero puede aplicarse también a un 3D sin ningún tipo de problema. Como veis, es un cálculo muy sencillito, en el que tenemos un inlet a la izquierda y un outlet a la derecha. Y en medio, bueno, tenemos este obstáculo, que es una pared actualmente, y que va a hacer las veces pues, de una válvula que se abra o se cierre para regular la cantidad de caudal que pasa a través de esa sección. Para configurar la malla dinámica, lo primero que tenemos que hacer es venir a la sección Dynamic Mesh que tenemos en el árbol, encender primero el check de Dynamic Mesh y luego encender todos los controles de malla que queramos utilizar. Tenemos tres: Smoothing, Layering y Remeshing. El más fácil de explicar es Remeshing, que lo que hace es que cada ciertas iteraciones, cuando la malla se ha deformado mucho debido al movimiento, simplemente borra esa malla y genera una nueva. Destacar que esta función nos sirve con cualquier tipo de elemento. La recomendación siempre es usar elementos tetra, ya que son, digamos, los clásicos, y la función está 100% implementada y funcional con este tipo de elementos. Con elementos poly, por ejemplo, podemos utilizarla también, pero bueno, ya es necesario utilizar un comando para activar ese funcionamiento, está en beta y bueno, puede darnos algún que otro problemilla. Entonces la recomendación, si vais a usar remeshing y creéis que es interesante, mallar en tetras. Por otro lado, tenemos layering, que se recomienda para movimientos de traslación, por ejemplo un pistón, y lo que va haciendo es quitar elementos de un lado del movimiento y añadirlos en el otro. ¿Vale? Imaginaos un pistón o un émbolo que está comprimiendo, pues lo que haríamos es quitar una fila de elementos del lado donde estoy comprimiendo y añadirla en el lado contrario del émbolo. Y por último tenemos smoothing, que lo que hace es tratar los elementos como una especie de sólido con elasticidad y demás. Y bueno, básicamente lo que hace es que cuando el elemento se deforme como si lo hiciera un sólido. ¿Vale? No es una deformación, digamos, irreal, sino que es más bien física. Entonces conseguimos que no se deformen tanto, que se estiren de una forma un poco más suave. Estos métodos no es obligatorio tener ninguno activado, pero en la práctica lo es, ¿vale? Si no activáis estos métodos, a poco que haya alguna deformación en cualquier elemento, el programa va a fallar, va a salir un error de elemento con volumen negativo y va a parar todo. Entonces, no es obligatorio, pero en la práctica, para el 99% de los problemas, los vamos a tener que utilizar. Dicho esto, pasamos a la siguiente sección, Dynamic Mesh Zones. En esta sección lo que vamos a hacer es elegir de entre todas nuestras name selection cuál es la que va a tener movimiento. En este caso es la name selection que se llama valve, que como os decía son estos ejes que estamos marcando aquí. Y le podemos, digamos, imponer distintos tipos de movimiento. Por ejemplo, si hacemos un acoplamiento FSI two-way, podemos utilizar la opción System Coupling para que la deformación calculada en Mechanical se transmita automáticamente aquí, de manera que la malla se va a deformar según se deforme el sólido en Mechanical, por ejemplo. Otra opción típica, Rigid Body, que es la que hemos usado nosotros.
Básicamente con esta opción lo que vamos a hacer es que toda esta malla se mueva como un sólido rígido. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos una UDF que defina la velocidad del elemento que se va a mover y en este caso, como es una rotación, hemos definido un eje de giro. Como estamos en 2D, nos pide 2 coordenadas. Si estuviéramos en 3D, nos pediría 3. Muy bien. Todo esto digamos que es la parte más normal o más accesible del problema. Lo más difícil que hay aquí, construir una UDF que sea capaz de modelar el giro. Si no eres una persona que tenga experiencia con UDFs, pues bueno, enfrentarse a ellas la primera vez pues es bastante complicado. Sin embargo, en este caso, tenemos una UDF de prueba muy sencillita que nos permite hacer justo lo que queremos. Podemos ignorar la cabecera y venirnos directamente aquí, que es la función que nos va a interesar. La función define_cgMotion nos permite definir una función matemática que sirva para generar una velocidad. Ojo, esto es muy importante, velocidad. Como veis, la función tiene varios argumentos. El primero, valve, es el nombre con el que nos va a aparecer en Fluent. De hecho, lo podéis ver aquí. Luego la función tiene otra serie de argumentos como dt, time y dtime, que lo que hacen es capturar el instante exacto del transitorio en el que estamos. Y tiene dos argumentos que son vel y omega. Vel sirve para una velocidad de traslación y omega sirve para una velocidad angular de rotación. En este caso, nosotros lo que queremos es imponer un giro alrededor del eje Z, porque estamos en 2D, estamos en un plano XY. Como veis, tanto la componente vel como la omega son vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tres componentes, vel de 0, vel de 1 y vel de 2. Y lo mismo con omega, omega de 0, omega de 1 y omega de 2. La componente 0 corresponde a x, la componente 1 corresponde a y la componente 2 corresponde a z. En este caso, como yo quería un giro en z, utilizo omega de 2, porque lo que voy a imponer es un giro en z. Siguiente paso, impongo una función que, controle la velocidad de giro. Puede ser una constante, en mi caso es sinusoidal, ¿vale? Bueno, perdón, es un coseno, porque así la velocidad, digamos que adquiere sentido positivo, negativo y la válvula oscila. Podéis hacerlo muchísimo más sencillo y poner un valor constante. Por último, tenemos aquí un mensaje que simplemente nos va marcando durante la solución el tiempo en el que nos encontramos y el valor actual que está adquiriendo omega 2. Una vez tenemos la UDF escrita, hay que venir a UserDefine, Functions, Compiled, y aquí vamos a tener que hacer add, añadir la función. Aquí buscaríamos la función, marcaríamos este check, le daríamos a build y una vez que esté compilada le daríamos a load. En el momento en que hagamos eso, la función nos aparecerá aquí en el desplegable del Dynamic Mesh para poderla seleccionar. Por último, solo nos queda enseñar pues algunas animaciones para que veáis cómo quedaría esto. Este sería el efecto del movimiento sobre la malla, que como veis actúa como una especie de sólido elástico. Y por supuesto podemos enseñar también resultados tanto en presión como en velocidad, para ver a tiempo real cómo afectaría este movimiento a nuestras variables. En este caso hemos usado una UDF bastante sencillita, es un movimiento angular oscilatorio,
pero como habéis visto admite cualquier función matemática. Por lo tanto podéis crear desde los movimientos más básicos hasta los más complejos que se os ocurran. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales.